primer punto, un fármaco no es un nutriente, entonces el cuerpo lo reconoce como cosas diferentes, ¿vale? Que es la interacción que hacen los fármacos con la microbiota, ¿vale? Incluso que pueden hacer que el fármaco mejore su acción o bien eliminar mejor el fármaco. Al final el hígado, piensa que es el órgano de limpieza, pero tiene que limpiar esto, tiene que limpiar los contaminantes, tiene que limpiar los aditivos, tiene que eliminar disruptores endocrinos. Ya a veces hemos comentado, ¿no?, que los alimentos son matrices complejas, es decir, no solo es proteína, hidratos de carbono y grasas, sino que además pues tienen otros nutrientes. Primero, alimentación. Hay que trabajar muy bien la alimentación, hay que ver que se están aportando todos los alimentos fuentes de estas vitaminas del grupo B, vitaminas sobre todo B1, y también que mis alimentos sean ricos, ¿no?, en estos minerales. LCN Podcast nace para difundir los beneficios de la micronutrición y mejorar tu salud y bienestar. Hola, soy Carlos Galante, nutricionista clínico y presentador de LCN Podcast. ¿Sabías que existen interacciones entre medicamentos y alimentos que pueden afectar la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos, alterando su eficacia? Y que además pueden generar depleciones de ciertos micronutrientes indispensables para la salud, por no hablar de los cambios que pueden originar en la microbiota y la integridad de la mucosa intestinal. Hoy nos espera un episodio apasionante, ya que de todo ello hablaremos con Mar Blanco. Ella es máster en micronutrición, licenciada en farmacia y en ciencia y tecnología de los alimentos. También tiene el máster en nutrición y rendimiento deportivo y posgrado en interacciones fármaco-alimento. Bienvenida, Mar. Hola, buenos días. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Preparada? Es un placer volverte a tener aquí. Gracias. Empezamos. Es bien sabido que la integridad de nuestras mucosas, la microbiota, así como nuestro hígado, afectan a nuestra salud. ¿Qué pasa cuando tomamos fármacos de manera continuada? ¿Qué le pasa a esta integridad? Bueno, a ver, primer punto, un fármaco no es un nutriente, entonces el cuerpo lo reconoce como cosas diferentes, ¿vale? El fármaco se consideraría como un xenobiótico, que los llamamos así, y claro, el cuerpo nada más que recibe el fármaco solo está pensando que lo considera como un tóxico, ¿vale? Y que rápidamente lo tiene que eliminar, ¿vale? Eso es todo el proceso, lo que se llama metabolismo, ¿no? El metabolismo para eliminar el fármaco. Mientras está eliminando, el fármaco evidentemente va haciendo su efecto, el efecto terapéutico que buscamos y que todo tiene que ir así, ¿no? Pero claro, el cuerpo, al no considerarlo un nutriente, claro, va a activar todo un sistema de detoxificación y de eliminación. De ahí lo importante que nuestro hígado funcione muy bien y que, claro, el fármaco sobre los que estamos diciendo que se administran vía oral, luego estarían inyectables, gotas oculares, otras vías, otras rutas, ¿vale?, de administración, pero lo que hablamos por vía oral, claro, ese fármaco lo primero que va a tocar va a ser el intestino. Ahí qué va a hacer con las mucosas, cómo las tenemos y si están preparadas para recibir el fármaco. No todos los fármacos son iguales, ¿vale? Tienen sus peculiaridades. Y luego también hay un punto, ¿no?, de estudio que es súper interesante, que es la interacción que hacen los fármacos con la microbiota, ¿vale? Incluso que pueden hacer que el fármaco mejore su acción o bien eliminar mejor el fármaco. Y también hay a veces que según qué tipo de microbiota tienes, hace que el fármaco no funcione. Entonces, tú estás administrando un fármaco para un efecto terapéutico, imagínate un quimioterápico para un tema de cáncer, y que aquello que estás administrando por tu tipo de microbiota no esté funcionando y encima estás sobrecargando el organismo con algo que no va a funcionar. Por lo tanto, tu sistema de mucosas, si tomas medicamentos, tiene que estar bien nutrido y tienes que saber que no tiene ningún problema, ¿vale?, el sistema de mucosas. Y cuando hablo de sistema de mucosas, mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa vaginal, o sea, todas las mucosas, tu microbiota, ¿vale?, no tener problemas, porque claro, dentro de los fármacos también están los famosos antibióticos, pero que, bueno, publicaciones referentes a cómo los fármacos, más allá del antibiótico, los antipsicóticos, por ejemplo, también los de la presión arterial, pueden modificar nuestra microbiota, ¿vale?, y nos la pueden alterar con todo lo que eso tiene consecuencias para la salud. Y luego habría la parte del hígado.
Al final el hígado, o sea, piensa que es el órgano de limpieza, pero tiene que limpiar esto, tiene que limpiar los contaminantes, tiene que limpiar los aditivos, tiene que eliminar disruptores endocrinos, tiene que eliminar y trabajar mucho. Entonces, súper importante. Si eres una persona que toma medicamento, es igual que 1, que 2, que 3. A veces es qué tipo de medicación estás tomando, de tener muy bien sistema de mucosas, microbiota e hígado. ¿Y qué factores están involucrados en las interacciones entre fármaco y micronutriente? Bueno, aquí están involucrados como 3 pilares. 1, el fármaco. ¿Qué tipo de fármaco estamos tomando? El tipo y el número, ¿vale? Porque luego entre los fármacos ya sabemos que cuando ya mezclamos más de 2, 3, pueden haber entre ellos interacciones, ¿vale? Interacciones farmacológicas, que muchas veces tienes que dar un cuarto fármaco para poder controlar un efecto secundario debido a la mezcla también de los fármacos, ¿no? Que sea, tú vas ahí sumando. Entonces, saber qué tipo de fármaco tiene, qué características a nivel fisiológico y metabólico tiene, porque así sabrás qué puede llegar a producir, por dónde se metaboliza, qué rutas, qué impacto tiene a nivel intestinal, ¿vale? Luego, cuando hablamos de las interacciones fármaco-alimento, qué alimentos o partes del alimento pueden interaccionar. Por ejemplo, dietas altas en grasa o dietas altas en proteína, ¿vale? Esto puede alterar la acción de algunos fármacos por sus características de liposolubilidad, ¿no? Si es más soluble en más grasa o menos grasa, eso puede afectar. Y en el tema de las proteínas, en el tema de la carga ácida, que se podría decir, ¿no? Y cómo si se puede reabsorber o se puede eliminar más a nivel renal en temas de pH. Esto sería una cosa, pero luego, claro, como ya a veces hemos comentado, ¿no? Que los alimentos son matrices complejas, es decir, no solo es proteína, hidratos de carbono y grasas, sino que además pues, tienen otros nutrientes que son fitoquímicos y podríamos hablar fitoquímico, que para mí un fitoquímico sería esa parte activa que tiene ese vegetal, ¿vale? O fruta o verdura, que son muy interesantes para la salud porque casi todos tienen una acción antioxidante, ¿vale? Me protege, son protectores, pero que a veces en dosis más elevadas o dietas muy monótonas pues pueden interaccionar con algún fármaco. Es muy conocido, por ejemplo, el zumo de pomelo, ¿vale? Es un clásico. Pero bueno, también podríamos hablar de los compuestos que se generan cuando tú haces carne a la barbacoa, ¿vale? Los compuestos policíclicos aromáticos, o sea, todo lo que se genera que también. Y después, pues bueno, también el tema de los micronutrientes, pues si hay una exposición a hierro, calcio, magnesio, un conjunto de micronutrientes o de vitaminas que también puede ahí interaccionar, ¿vale? Todo esto, claro, como es vía oral, si todo lo metes en el mismo momento, pues pueden aparecer problemas. Y luego el otro punto, que también es muy importante, es no solo quedarte conforme es posible, puede ser o no puede ser que exista esa interacción, es cómo está esa persona, ¿no? El paciente, es el tercer pilar. Entonces, este pilar es importante porque cómo está de alimentado, o sea, cómo está de nutrido, ¿no? Porque muchos fármacos, o sea, los fármacos cuando tú los estás metabolizando, viajan unidos a proteínas plasmáticas. Una persona que esté desnutrida y que no tenga suficiente, por ejemplo, albúmina, puede tener más fármaco desplazado, más fármaco libre, por lo tanto es un fármaco que está subiéndose a unas dosis mucho más superiores a las que se considerarían las terapéuticas y podemos tener pues algún problema, algún efecto secundario, ¿no? Que el cuerpo ya lo irá gestionando. Pero claro, pensemos que a lo mejor son personas que pues tienen varios fármacos, pues los problemas se te van añadiendo. La edad de la persona, súper importante, porque todos nos creemos jóvenes, pero no lo somos, vamos cumpliendo años y claro, el sistema digestivo ya no está igual. ¿Vale? Hay una cierta atrofia. El hígado ya no trabaja a aquella velocidad tan alegre, ¿no? O sea, esto, la gente con un vasito de, yo qué sé, de vino, cualquier cosa, ¿no? Que dices, ay, antes lo podía tomar bien y ahora pues tal. O la digestión de las grasas, ¿no? Antes podía comerme tal y ahora no. Entonces, la edad es un factor súper importante porque el hígado y muchos sistemas pues van más lentos, ¿vale? Y hay que tener cuidadito. El sexo también, por fin se está estudiando bien las diferencias de metabolización entre hombres y mujeres, ¿vale? Que comenzamos a encontrar cositas y bueno, sobre todo eso, estado nutricional de la persona y otros hábitos, porque el fumar y la actividad física también puede modificar la distribución, el aclaramiento o el efecto del fármaco. Entonces tenemos fármaco, alimentos y persona. Y
Para avanzar, ¿cómo influyen estos fármacos a nivel micronutricional? Se me ocurre, por ejemplo, has hablado de varios aspectos, ¿no? Te voy a poner el clásico ejemplo de los antiácidos. ¿De qué manera afecta eso a nivel micronutricional? Bueno, aquí ya entramos directamente cómo los fármacos depleccionan micronutrientes, pero a ver, las interacciones pueden ser de los dos lados, ¿eh? Vale. Es decir, no siempre el fármaco es el malo, a veces el malo es el alimento, ¿vale? O el micronutriente. Entonces tenemos interacciones fármaco-alimento o alimento-fármaco, que sería cuando el alimento deplecciona o altera el efecto del fármaco. Algunos de estas interacciones se solucionan simplemente separando la toma, ¿vale? Aunque leamos muchas veces, interacciona, vale, pero si yo separo la toma, esta interacción no existiría, ¿sí? ¿No? Separándola, por ejemplo, 1 hora antes de comer, 2 horas después, por ejemplo, eso sería con el tema de las fibras dietéticas, o, por ejemplo, la levotiroxina, es un fármaco, ¿vale? Para el tema de la tiroides, se tiene que tomar separado de cualquier alimento. Evidentemente, cualquier alimento implica también cualquier suplemento. No te vayas a tomar, si tomas hierro, el hierro con la levotiroxina y al cabo de media hora desayuno porque me lo han dicho separado. Ojo porque interacciona igual que con tetraciclinas. Pero hay una rama que se habla menos, ¿no? Que es esta que tú comentabas, de cómo el fármaco puede alterar el estado micronutricional. Y has tocado uno muy importante porque lo ves mucho dentro de lo que es en la atención farmacéutica o cuando estás en el mostrador de una farmacia, ¿no? Se dispensan muchos inhibidores de la bomba de protones, que así para que lo conozcáis, bueno, el omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, lansoprazol, los prazoles, ¿vale? Son inhibidores de la bomba de protones, que eso no significa que sea un protector de estómago. Esto es otra de las luchas que tenemos, ¿vale? No protege el estómago, simplemente le saca ácido al estómago. Entonces, si le sacamos ácido al estómago, ¿qué pasa? Que la vitamina B12 que está en alimentos proteicos, ¿vale? El primer punto es que las proteínas, para deshacerlas, ¿qué necesitamos? Uno, masticar, ¿no? Y lo otro es que el medio ácido me disuelva la matriz, ¿no? No sé, es como cuando, por ejemplo, tú pones un huevo fresco, si le metes un poco de vinagre, ¿verdad? Que se cambia, ¿no? La estructura de la proteína, pues sería lo mismo. Entonces, si no tengo un pH ácido en el estómago, la B12 no puede salir de la matriz proteica y luego hay un compañero de viaje, que es el factor intrínseco, que se secreta aquí en el estómago, que si no hay medio ácido no va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Gente que tiene consumo crónico, ¿vale? Porque tú estés durante un mes o 3 semanas con un inhibidor de la bomba de protones porque has tenido un reflujo, porque has tenido un problema o porque por la medicación que te dan, ¿no? Puede causar daño, pues no pasa nada, come bien y ya está. Pero hay personas, justamente personas mayores, que sabemos que tienen problemas de absorción también de micronutrientes y que normalmente porque les cuesta mucho masticar y ensalivar carnes rojas o carnes, aves, o sea, no suelen ser los alimentos que más coman, pues bueno, pues puede alterar al final el estado micronutricional de la B12, porque no se puede digerir, no se puede absorber y luego ya viaja al intestino, pues sin este compañero de viaje y esa B12 que tú estás ingiriendo, pues no la vas a tener. Esto se ha visto en estudios que, por ejemplo, eran personas mayores con más de 2 años de tratamiento, en el cual pues, gran parte de esta población pues, tenía deficiencias de vitamina B12. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de este con la B12? Pues que nosotros es de las pocas vitaminas, bueno, es la única vitamina hidrosoluble que tenemos un pequeño reservorio, que está en el hígado. Entonces, tú puedes estar en insuficiencia y casi deficiencia, pero si tú haces una analítica todavía sale vitamina B12, pero estás tirando de tus reservas. Entonces, aquí es como cuando a veces hablamos de cómo medir el estado micronutricional. Muchas veces por los síntomas de cómo está el sistema nervioso, si tienes parestesias, el tema de la memoria, ¿no? Puedes ir viendo no sé, yo creo que esta persona puede tener una insuficiencia de vitamina B12. Entonces, a nivel analítico puede estar bien, pero tirando hacia la baja, pero a nivel funcional, a nivel ya de síntomas, tú lo puedes ver. Pero bueno, no es el único problema que tiene el inhibidor de la bomba de protones, o sea, no solo es la B12. No, entiendo que es algo más multifactorial y que afecta de manera más amplia, pero también me gustaría hablar de otro clásico, que son las estatinas.
Bueno, por sí, ejemplo, las ¿no? estatinas, este también está muy estudiado. Bueno, las estatinas por el mecanismo de acción, ¿vale? Inhiben una ruta, se llama la ruta del mevallonato, ¿vale? Entonces, por esa misma ruta inhiben una enzima que se llama la HMJ-CoA reductasa, por lo cual inhiben la síntesis de colesterol, ¿vale? Pero paralelamente también están inhibiendo pues, la síntesis de otros metabolitos, y entre ellos tenemos el coenzima Q10. Vale, no sé si la audiencia conocerá lo que es el coenzima Q10. A mí yo creo que lo puedes explicar porque así ¿Sí? nos quedará mucho, mucho Vale, más el claro, sí. coenzima Q10 no es una vitamina ni es un mineral, podríamos decir que es un factor vitamínico y tiene múltiples funciones, pero la más importante es que está dentro de la célula en una estructura que se llama la mitocondria, que sería el orgánulo que nos va a producir la energía. Esa energía pues, para hacer todas nuestras acciones diarias. Para que tengamos esa energía necesitamos una molécula indispensable para el paso de todos los electrones, que es el coenzima Q10. Si yo tengo menos coenzima Q10, pues claro, voy a tener una mitocondria que la pobrecita intenta hacer energía y no va a dar finalmente esos frutos. Entonces, si yo no tengo esa energía, pues los órganos que más mitocondrias tienen, que son los músculos, pero tanto músculos voluntarios, ¿no? Pero también el corazón, vísceras, cerebro, que también tienen muchas mitocondrias, ¿no? Y de ahí, pues que puedan funcionar pues un poquito más lento. No todo el mundo le pasa, pero claro, esto es lo que hablábamos de la edad, ¿no? Conforme vas cumpliendo años, pues la síntesis endógena de coenzima Q10 va disminuyendo, como la del colágeno, como la de la creatina, o sea, claro, esto es normal. Entonces, en ciertas personas, ¿no? Ciertas personas mayores o que tomen varios fármacos, como coman, si comen o no, porque el coenzima Q10 hay una parte muy pequeña que viene de los alimentos, pero en cantidades muy Mm. pequeñas, sardinas, vísceras, ¿no? Alimentos cárnicos, pero muy poco. Entonces, según también cómo sea tu alimentación, pues realmente pues, notas que a nivel energía o cansancio, normalmente las personas que hay una deplección mucho, porque no todo el mundo le pasa del mismo grado, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de interacciones descritas, pero eso no significa que a todo el mundo le pase o que tengan ese efecto. Pero que si notas entumecimiento de brazos, más cansancio, ¿no? Lo típico de levantarte de la silla, pues que las piernas están más cansadas de lo normal, es posible que sea por el uso de estatinas. Pero también hay que decir que las estatinas no todas son iguales. Es decir, tenemos estatinas más potentes y estatinas menos potentes. Estos efectos se ven mucho más, claro, es diferente tomar una simvastatina de 10 que una simvastatina de 20, que una de 40 o una torvastatina de 40 o de 80. ¿Vale? O sea, según la potencia del fármaco, pues evidentemente vamos a tener aquí pues varios problemas. ¿Y qué nos puedes decir sobre los hipertensivos, Bueno, antihipertensivos? claro, aquí también tenemos pues, un conjunto de fármacos muy amplio, pero sí que se han relacionado pues, con algunos, pues, por ejemplo, menores niveles de zinc porque incrementan la excreción de zinc en orina. Y el zinc justamente es un micronutriente muy importante, por ejemplo, pues para el hombre, para lo que es la síntesis de testosterona. O sea, los hombres tienen mayores requerimientos, ¿no? que las mujeres, y este sería un punto importante. También dentro del área cardiovascular también se trabajan los diuréticos. Claro, ya sabemos, pues nos podemos imaginar, si yo tomo un diurético, estoy incrementando la excreción, ¿no? de agua y de orina a nivel renal y por lo tanto fuerzo también que salgan más minerales, ¿no? Hay un caso muy interesante y más específico, que es el de la furosemida, que es otro diurético, ¿vale? En el cual también deplecciona la vitamina B1, la tiamina, ¿vale? También todo dependerá de la dosis de fármaco y de las veces, pero claro, es una vitamina muy importante para el funcionamiento cardiovascular. Entonces, primero, alimentación. Hay que trabajar muy bien la alimentación, hay que ver que se están aportando todos los alimentos fuentes de estas vitaminas del grupo B, vitaminas sobre todo B1, y también que mis alimentos sean ricos, ¿no? en estos minerales. Y hasta ahora hemos hablado de que en condiciones normales una persona necesita un fármaco, se lo empieza a tomar y tenemos la interacción de fármaco-alimento. La interacción alimento-fármaco. Y ahora yo te voy a añadir otro más, que es cuando existe una patología. Es decir, hay determinadas patologías que pueden implicar el hecho de que haya algún déficit o depleción de algún micronutriente. Se me ocurre, por ejemplo, la diabetes. Bueno, yo te haría un resumen. Toda patología, ¿vale? Toda patología. Y hablemos ya de una patología crónica, no es
no es un problema puntual, ¿no? Porque me he roto un brazo y voy a ser operado, tal, tal, no. Una patología crónica, como tú estabas hablando, de una diabetes, una persona que tiene hipertensión, una persona que tiene una EPOC, que tiene un asma bronquial, o sea, una persona con patología crónica ya de per se tiene, porque tiene un estrés oxidativo, o sea, tiene una oxidación interna mucho más elevada que una persona normal y una inflamación crónica de bajo grado que también va asociada. ¿Vale? Y esto también se tendría que ampliar muchísimo más y explicar bien para que toda la audiencia lo entienda. Solo que en tu cuerpo tengas estas cosas que se van pasando dentro, ¿no? De más oxidación y más inflamación, al final el cuerpo tiene que intentar como apagar el fuego, intentar volver, porque el cuerpo siempre quiere el equilibrio, o sea, podemos ¿no? salirnos de nuestra línea, pero siempre va buscando ese equilibrio. Y claro, para hacer ese equilibrio va usando y robando micronutrientes, ¿vale? Yo siempre explico, o sea, al final todas estas patologías son estados hipercatabólicos, entendemos como catabolismo destructivos, ¿vale? Son estados hiperdestructivos. Claro, tú piensas en una persona que tenga el azúcar en sangre elevado, que el cuerpo está metiendo ahí toda su energía y todos sus sistemas para intentar bajar el azúcar, porque claro, notará que en aquel momento ese azúcar ya no está como nutriente, está como sustancia que me puede hacer daño, ¿no? Y se me va uniendo a proteínas, de ahí que miremos la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un exceso de azúcar que se me ha impactado ¿sabes? En la hemoglobina. Sí. Entonces, ojo, ese azúcar, imagínate, si se va impactando en la hemoglobina, se te impacta en el colágeno, se te impacta en todas las estructuras. Entonces, al final son esos estados, ¿vale? Hipercatabólicos que el cuerpo todo el rato tiene que compensar. Luego encuentras mucha bibliografía, también están las guías SPEN, ¿vale? Las guías SPEN específicas de micronutrientes incluso te decían una cosa muy interesante, que hay una gráfica, ¿vale? Una tabla en la cual te dice, hay unas determinadas patologías, se podrían poner muchas más, en el cual te dice, hay determinadas deficiencias e insuficiencias de micronutrientes que ya te predisponen a tener una patología. Por ejemplo, niveles bajos de cromo, niveles bajos de magnesio, niveles bajos de potasio, ¿no? Ya te predisponen a tener una patología. Luego, cuando tienes la patología, solo por tener la patología, por la descompensación de cada ruta metabólica que será diferente, ¿vale? A nivel fisiopatológico, pues hay otros micronutrientes que pueden estar alterados, que también podemos encontrar aquí pues vitaminas B1, B2, la vitamina D, las vitaminas K, las K súper importantes, ¿vale? Estarían aquí todos. Y luego aparece una tercera columna que sería las deficiencias producidas ya, pero por ya el establecimiento total de la patología, ya el empeoramiento, o sea, las deficiencias que ya empeoran total la enfermedad. O sea, fíjate que entonces, o sea, si ya de base tienes determinados déficits de algunos o depleciones de determinados micronutrientes, puede haber más probabilidad de que desarrolles algún tipo Sí. de patología determinada. Sí, sí. O sea, si tú al final pasas, eres una persona que no me gustan las verduras, no me gustan no sé qué, no lo como, ¿no? Y tú pasas años, al final tu genoma, tu forma de comportarte, tu forma de relacionarte con la alimentación, poco a poco le has estado mucho tiempo robándole ese micronutriente. No sé si conoces la teoría del triage de Bruce Ames. Adelante. Es que, esto lo explica, esto es 100% Bruce Ames. O sea, es la teoría del triage. Es decir, tú cuando el cuerpo lo tienes durante mucho tiempo, ¿vale? Con insuficiencias de determinados micronutrientes, al final el cuerpo lo que acaba haciendo es priorizar el estar vivo. El estar vivo, pero me es igual si estoy hipertenso, me es igual si estoy sin pelo, sin cabello y tal. O sea, todo lo que es la parte del control del estrés oxidativo y el control de la inflamación quedan como desbocadas, ¿vale? Porque el cuerpo solo piensa en sobrevivir, porque estamos hechos para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, lo que dice la teoría del triage es que la exposición a niveles bajos de micronutrientes durante mucho tiempo te predispone a la patología crónica, a todas las patologías crónicas y evidentemente pues, a una muerte, pues no llegaríamos a ser tan longevos, sino morir antes. ¿Y por qué morir antes? Porque el selenio, en vez de estar donde tiene que estar en el sistema antioxidante, va a estar seguramente pues, para mantenerte vivo en otras selenoproteínas o en lo que sea. La vitamina K, en vez de estar vehiculizando el calcio, que no se te quede en arterias y que ese calcio vaya a huesos, esa vitamina K se va a dirigir solo al hígado para mantener factores de coagulación.
Entonces, esto es lo que hace la teoría del triage. Si tú, el cuerpo le estás todo el día robando micronutrientes, no les lo estás aportando con alimentación o con suplementación si lo necesitas, tal, al final predispones a que el cuerpo no funcione en sus óptimas condiciones, incremento de estrés oxidativo, inflamación, supervivencia, pero con mala calidad de De vida. vida. Totalmente. Es decir, sí, el hecho de que yo esté respirando y esté vivo no significa que esté súper contento y feliz, ¿no? Como No, desgracia. Es decir, o sea, una cosa es alargar también no solo la esperanza de vida, sino la la calidad calidad de de vida. vida. Porque si yo con 65 años y me quedan todavía a lo mejor 20 años, depende de cómo los viva, ¿no? Sí, claro. Y en este punto soy muy pesada, pero es alimentación y es movimiento. Porque Es exposoma, lo que hablábamos antes, el sí, estilo de vida, no solo sí. la nutrición. A mí me gustaría que muy rápidamente nos explicaras qué es eso del estrés oxidativo, porque se ha hablado, ¿no? Pero yo me imagino como que es esa serie de sustancias que se acumulan dentro de lo que es el metabolismo celular y de que de alguna manera el cuerpo no está siendo capaz como de hacer limpio, ¿no? De eliminarlas y las va estresando. Y eso, ¿qué consecuencias puede Vale, el estrés tener? oxidativo. O sea, podríamos decir que lo que es el estrés oxidativo, o sea, las cosas que nos van como a oxidar, o sea, imagínate cómo el mecanismo es diferente, bueno, como una manzana ¿no? que dejas fuera y que cambia, se pone y se pardea, eso sería un pardeamiento enzimático en este caso, pero, o sea, imagínate que tú estás expuesto pues, a unos contaminantes, al aire que respiras, a unos cosméticos que algunos también pueden tener tóxicos, y luego hay una parte que esto nos va dañando las células, y luego también hay una parte que la generamos nosotros mismos, ¿vale? Que son las mitocondrias. Las mitocondrias es el primer generador de radicales libres, que serían estas sustancias que nos dañarían, nos harían estrés oxidativo. Si yo tengo una mitocondria que no funciona bien, voy a crear muchos más estrés oxidativo endógeno de dentro que el de fuera. Entonces necesitamos que nuestra mitocondria funcione bien. Entonces, con estos radicales libres, que los radicales libres serían sustancias muy reactivas que intentan dañar las células. O sea, imagínate que estás bombardeado todo el rato, ¿no? Pues con bolitas que te quieren hacer daño y dañar las células. El cuerpo, que es sabio, tiene un sistema antioxidante, ¿vale? Como unos escudos que frena todos estos daños. Si se nos descompensa la balanza, porque evidentemente este oxidativo cero es imposible y no es recomendable, porque gracias a estos daños tú te haces más fuerte, evolucionas y mejoramos, ¿vale? Entonces, el problema viene cuando hay una descompensación entre todos estos radicales libres y estas sustancias que nos generan estrés oxidativo, contaminación, aditivos, ultraprocesados, contaminantes, metales pesados y, a lo mejor, si tenemos un mal funcionamiento mitocondrial, con nuestro sistema antioxidante, que hay unas enzimas que son la glutatión peroxidasa, la superoxidodismutasa y la catalasa, las más importantes. Hay otras. Estas enzimas junto con vitaminas, unas vitaminas muy importantes, vitaminas antioxidantes, que todas ellas trabajan en conjunto, incluso con el coenzima Q10. Vitamina C, la vitamina E, la vitamina B2 también indirectamente es antioxidante porque es el coenzima, ¿no? de estas enzimas que hemos hablado antes, el manganeso, el zinc, o sea, todo esto tiene que estar en conjunto. Entonces, para ayudar en un estrés oxidativo de que estamos hablando, no solo es voy a dar vitamina C, que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Vitamina C sí porque evita la oxidación. Sí, el clásico, toma 1 gramo. Sí, mal. Hay que dar conjuntos equilibrados. Y ahora que has dicho gramo, una cosa muy importante cuando hablamos de megadosis y dosis, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, los transportadores intestinales, según bibliografía, absorben en una única dosis entre 300, 500, porque cada uno tenemos unos transportadores más o menos expresados, pero dar 1 gramo directo de vitamina C, los otros 500 los eliminas, a no ser que sea dentro de la tecnología, ¿no? de fabricación, pues haya un comprimido retard, liberación sostenida, un liposomo, o sea, entonces ya puede cambiar. Por 1 gramo de vitamina C tal cual, los 500 van fuera. Sí. Si eres profesional de la salud y quieres conocer más sobre los beneficios de la micronutrición, suscríbete a la zona profesional de Laboratorio LCN haciendo clic en el link que encontrarás en la descripción del episodio. Marc, ¿qué le podríamos recomendar a un paciente que tiene múltiples enfermedades y que además toma también varios fármacos para apoyar el proceso de detoxificación? Vale, a ver, cada persona, cada individuo es diferente, ¿vale? Y por lo tanto tiene que estar, una persona cuando es pluripatológica, tiene muchas patologías y polimédica, varios fármacos, siempre tiene que tener un seguimiento de un profesional de la salud, ¿vale? En este caso, pues evidentemente el médico, que es el único autorizado
para prescribir los fármacos, pero también para desprescribirlos. ¿Qué quiero decir con eso? Como bien has dicho, soy licenciada en farmacia y también trabajo, ¿vale?, en guardias en oficina de farmacia. Muchas veces ves pacientes con hojas de dispensación muy largas. Conoces estos pacientes, los clientes, y ves que muchas veces instauran fármacos, ¿vale? Y a lo mejor se los puso un profesional, luego vino otro, luego también va a lo mejor al privado, le da otra receta, y a veces puede haber duplicidades, o que en ese momento ya nadie más se para a pensar si podemos ir desprescribiendo. Las benzodiazepinas es un clásico, ¿vale? O sea, tendrían que usarse pocos meses, incluida la desprescripción y retirada. Y hay pacientes que lo llevan años tomando para poder dormir. Entonces, primero hay que intentar siempre esos hábitos de estilo de vida, hábitos higiénico-dietéticos. Si hago algo por curarme, ¿no? Se habla mucho de lo que es empoderar al paciente. Y aquí tendríamos que ir. Somos comodones por naturaleza. O sea, la evolución humana es que a ver qué puedo hacer para ahorrarme no sé qué, ¿no? Sí, ya no la ley del camino. mínimo esfuerzo. Yo creo que al final estamos preparados para ello, ¿no? O sea, fregábamos a mano, lavadora, tal, fregona, que sí, ahora pues coche, o sea, todos son facilidades. Patinete eléctrico, o sea, ya ni... Entonces, claro, somos cómodos y preferimos la pastillita y encima me la cubre muchas veces la seguridad social, tal, pero yo que tengo la panadería al lado, todos vienen con la barra de pan, no sé qué, y el antidiabético. Jolines, quiero decirte, el fármaco no es la solución. El fármaco, recuerda que es un tóxico y tú lo tienes que metabolizar. Siempre que puedas, intenta llevar el número mínimo de fármacos que sean los efectivos, que sean los que realmente necesitas, y muchas veces, o sea, lo primero que haría, si es un polimedicado, hablar con el médico y hacer revisión, ¿no?, de lo que estoy tomando, ver si son pautas adecuadas, si se puede reducir un poquito, solo que reduzcas un poquito la dosis de uno y evidentemente controlar que todos los síntomas y que la evolución es correcta mientras implanto un estilo de vida y alimentación, ¿no?, y lo que sea necesario, pues bienvenido sea. Este sería el primer punto. Luego revisar muy bien la hidratación, porque claro... También es otro clásico. Otro clásico, nos levantamos y no bebemos un vaso de agua. Ya no te digo un vaso, pero medio vaso de agua. O sea, estamos toda una noche de ayuno, que el cuerpo, que por la noche es cuando hace todos los procesos de limpieza, y no le hemos dado agua. Y de ahí me tomo un café, ¿vale? El café también incrementa la diuresis, o sea, y ya comenzamos a estar un poco deshidratados. El riñón funcionará mejor. O sea, siempre pues intentar que la hidratación sea la correcta. Son cosas básicas y normales. La otra es que frutas, verduras, todo esto que puede ayudar a detoxificar de forma natural. O sea, no hay que decir ni la palabra de desintoxicar o detoxificar. Es decir, son una alimentación tipo dieta mediterránea, ya te está ayudando muchísimo el hígado. Y otro punto, que aunque digamos que esto es un país mediterráneo y la copa de vino y la cerveza, si soy un paciente polimedicado, evidentemente lo que sería alcohol o lo que ya sabemos directamente que el hígado no le va bien, no utilizarlos. Es decir, no hay que hacer... O sea, hay muchas cosas que tú de forma natural, ¿no?, en tu estilo de vida puedes hacer y mejorarías la detoxificación. Y luego valorar, según también analítica, parámetros, sintomatología, si se le puede ayudar, ¿no?, a nivel de funcionamiento hepático. Pero más que hablar de desintoxicación, ¿vale?, yo hablaría más de ver cómo están actuando esos fármacos y si me están robando micronutrientes, ¿no? La palabra de robar micronutrientes, porque claro, cada fármaco que tú tomas tiene que pasar por el hígado. En el hígado hay unos procesos, ¿vale? Hay una fase 1 y una fase 2 que se llaman. Pero en la fase 1, que se trata de oxidar, o bueno, también hay otros procesos, ¿no? La oxidación, la hidrólisis, la deshalogelación, bueno, hay varios sistemas. Todo eso se necesitan vitaminas y minerales. Si yo no tengo suficientes vitaminas y minerales porque no estoy comiendo bien y no tomo un fármaco, tomo muchos, volvemos a la teoría del triage. Es que claro, es que al final estoy detoxificando, pero mientras tanto la piel, los ojos, la vista, o sea, lo que no necesita el cuerpo, pues vas estando a peor. Y no solo es eso, o sea, antes hemos hablado del inhibidor de la bomba de protones y nos hemos quedado ahí con la B12, pero es que hay el hierro y hay un punto súper importante que es la microbiota. Y con esto enlazo a la pregunta primera. ¿Cómo tienen que estar, ¿no?, las mucosas, microbiota, hígado? Pues intentemos que estén lo mejor posible. Entonces, si sabemos que los fármacos, incluido una inhibidor de la bomba de protones, me puede hacer una alteración de la microbiota, aún tengo que ser mucho más consciente de mí mismo, de cuidar mi salud, mi alimentación
y en el caso necesario, también con un profesional, mirar la suplementación, ¿no? Y cuidado cuando vamos a hablar de desintoxicación, que es un tema complejo, porque a veces cogemos cualquier cosa, porque me han dicho, porque y hay complementos alimenticios hasta en el supermercado, puedes coger cualquier cosa, pues que muchas veces estos extractos de plantas o productos a base de plantas muy vinculados a lo que nosotros pensamos tradicionalmente como una desintoxicación, pues pueden interactuar con estos fármacos. Y ojo, podemos tener algún problema, algún susto, porque a la mínima que un fármaco me sale de su zona, ¿no?, de trabajo y me va a hacer, y se me elevan los niveles plasmáticos, pues puedo tener pues, unos efectos secundarios bastante importantes. ¿Vale? Entonces, precaución, sobre todo cuando eres un paciente polimedicado, pluripatológico, el paciente complejo, ¿no?, que llamamos, siempre asesorado por un profesional. Justo has comentado el tema del alcohol y no lo habíamos hablado durante toda la entrevista, así de manera resumida, porque ese ejemplo de la copita yo creo que es algo como muy extenso y la gente que nos escucha dice, ostras, yo esto también lo he escuchado, ¿no? Incluso a lo mejor lo he dicho yo mismo. ¿Qué pasa con el alcohol y los fármacos? Bueno, a ver, el alcohol no es un nutriente, punto uno. Punto número 1. Punto uno. Y encima te da unas calorías que directamente se van a almacenar en forma de triglicéridos. Y no en el triglicérido o la grasa que vas a tener para hacer combustión en el deporte y la vas a utilizar. No, visceral. Ahí todo el riesgo cardiovascular y cardiometabólico que va a tener. El alcohol, dependiendo de la cantidad de alcohol, si es, por ejemplo, tal cual, el botellón del fin de semana, ahí las enzimas, o sea, van a estar súper disparadas, pero luego, y te puede alterar, pues a lo mejor en el fármaco que se te dispare. Pero luego tendríamos el bebedor más crónico, que el cuerpo podemos decir que se ha acostumbrado, ¿vale? Y lo que hace al final a nivel hepático, pues que el hígado pues funcione un poco más lento y a lo mejor el aclaramiento de algunos fármacos pues vayan un poco más lentos, pero básicamente porque el cuerpo está metabolizando alcohol. Pero a nivel de analítica no te saldrá unas transaminadas elevadas, o sea, no aparecerá nada. A lo mejor lo verás más por otras complicaciones asociadas al consumo de alcohol más crónico, pero también porque va asociado también a una alimentación peor, que es un tema de hígado graso, ¿no? La esteatosis hepática puede ser alcohólica al 100% o no alcohólica, ¿no? Aunque han cambiado la definición para no decir alcohólico, ¿no?, sino paciente con. Pero bueno, el alcohol depende de la cantidad, depende de si es consumo crónico o es un momento puntual, pero siempre el mínimo posible. Eso que esté ahí en algunas pirámides también es otro tema a tocar, las pirámides de alimentación, que no entraremos. Pantanoso. Muy bien, y con esto, excelente resumen por parte de Mar Blanco. Llegamos al final del episodio, Mar. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y, en definitiva, un estado micronutricional óptimo es imprescindible para que los tratamientos médicos sean los esperados. Si te gusta el contenido de LCN Podcast, comparte este episodio, suscríbete a la zona profesional de laboratorio lcn.com y descubre más sobre cómo la micronutrición puede ayudarte a mejorar tu salud y bienestar. Gracias.